Muy bien, bueno, lo que estamos viendo acá en esta serie de esta exposición es una obra que surge a partir de una especie de de paseo por la Feria de San Narvaja, donde hago como una especie de observación con mi mirada periférica, digamos, y hago como una especie de juego, ¿no? Como un estar alerta con situaciones que veo vinculadas con libros casi siempre, pero no en un detalle de buscar específicamente libros desde su contenido, porque esa parte digo me interesa, pero más en las librerías, no en la feria. Lo que sí me pasa en la feria es que voy encontrando como situaciones que tienen que ver con el color. Entonces el color de las tapas de los libros casi siempre me acercan la mirada, digamos, a descubrir un poco el título del contenido y el autor. Y a partir de eso voy desarrollando como una colección que es como una especie de anarchivo, digamos, que se va como configurando desde una situación casi intuitiva que tiene que ver con este vagar por la feria, digamos, con esa mirada periférica que hace que finalmente vaya teniendo como una colección, en primer lugar, de libros que no sabía bien para qué eran, pero cuando voy como jugando con ellos me voy dando cuenta que había ciertas conexiones que obviamente tienen que ver con el Uruguay fundacional, digamos, ¿no? Con ese concepto modernista uruguayo, y bueno, hay un montón de autores que tienen que ver con esa construcción. A partir de eso voy como desarrollando obras paralelas, ¿no? Por un lado hay una especie de inventario que solo tiene que ver con los títulos de las obras, donde la intertextualidad, digamos, de esos títulos van generando como un pequeño texto. Eso por un lado. Y después más adelante me interesaba como desnaturalizar el tema de la palabra. Entonces a partir de eso se me ocurrió la idea obviamente de seguir utilizando la pintura, que a través de la pintura, pero desde un lugar un poco más apropiacionista, digamos, escanear las tapas y a partir de la pintura borrar los títulos. Esa acción, digamos, de borrar con pintura, de pintar, digamos, hacía como de alguna manera desaparecer lo que podría llegar a ser el contenido o un enunciado, digamos, de lo que era ese libro, y lo que quedaba, digamos, como visible era básicamente el diseño gráfico de esa tapa, que casi siempre coincide con que tienen una estética bastante particular, vinculada casi con la gráfica del Uruguay previa a 1950. Y bueno, a partir de ahí voy construyendo como esta especie de pintura que bueno, genera eso, ¿no? Como una desnaturalización de la palabra y una especie de visibilización, si se dice así, del ojo pictórico, digamos, frente a ese diseño. Lo que sí en esa deconstrucción también me surge es que obviamente para lograr como cierto sentido en ese acto casi vandálico es como incorporar el título del libro como título de la pintura y ahí hacer un juego intersemántico, digamos, entre lo que tiene que ver con la naturaleza del libro, los textos, la pintura, la semántica de la pintura, la semántica de las imágenes más allá de las palabras, ¿no? Y bueno, un poco eso es la idea que intenté desarrollar en esta serie. Estas 5 piezas son bastante particulares porque tienen que ver justamente con eso que decía al principio, ¿no? Cómo intertextualizar a partir de los títulos situaciones que tienen que ver con lo que podría ser la abstracción, que no necesariamente sea una cosa que me interese demasiado, a pesar de que mucha gente piensa que soy un pintor geométrico, por ejemplo. Yo no me considero un pintor geométrico. También podría estar vinculado con el minimalismo, tampoco me considero minimalista, pero sí, hay ciertos guiños, obviamente, que tienen que ver con esa especie de hibridación de esos manifiestos, digamos, ¿no? Entonces, como lo que sí me interesa básicamente es como hacer visible eso que decía hoy, como el concepto de lo fundacional uruguayo. Y me parece que los títulos de las obras de alguna manera tienen que ver, porque normalmente hay como una propuesta hacia el espectador también, ¿no?
que casi siempre el espectador cuando se enfrenta a una pintura lo que hace es mirar la etiqueta para ver de qué va. Entonces lo que yo le ofrezco como para que lea, como información del cuadro, es el título del libro. Entonces, aparte de eso, se genera como una inadecuación que me parece interesante, porque es el título de un libro que es una pintura. Entonces, en ese juego es donde me parece que se plantea ese espacio, digamos, de interpretación para el espectador que ojalá le sea interesante, no sé. La conexión que genera a partir de esto que se llama apropiacionismo, digamos, es como de alguna manera desautorizar, por un lado, lo que tiene que ver con esa idea de la originalidad, esa idea del autor como un ser especial que tiene un don con el que nace, que son ideas que tienen parte, ¿no?, obviamente, desde lo que es la definición europea, que gracias a Kant y algunos otros filósofos hemos heredado, digamos, sistemáticamente, y que todavía hoy se sostienen, ¿no?, que tiene que ver con ese lugar específico que se nos otorga, digamos, a los artistas, que aparentemente es un lugar especial, con una sensibilidad especial, con un don natural. Un poco me interesa hacer un cuestionamiento sobre eso también. Por eso el apropiacionismo surge, digamos, como un cuestionamiento sobre eso, porque no estoy de acuerdo para nada que exista un don natural para las artes. O sea, creo que eso básicamente lo que hace es enmascarar, digamos, todas unas bases fundamentales de Occidente que tienen que ver con el racismo en algún lado y también con la inteligencia escolarizada, como decía Bourdieu. Entonces, desde ese lugar me interesa lo del apropiacionismo. ¿Cómo vinculo, digamos, el apropiacionismo de estas obras con respecto a la pintura que venía haciendo? Es una pregunta que muchos me hacen, y en realidad yo no siento que en las pinturas que no son basadas en los libros no exista una especie de apropiacionismo. Me parece que justamente la desmitificación, digamos, del hecho pictórico es donde más me interesa trabajar. Me interesa la pintura cuando pinto como problema. O sea, la pintura en el mundo de lo contemporáneo obviamente es un problema, porque el arte contemporáneo se expande, digamos, hacia situaciones inverosímiles, donde todo es posible, todo podría ser arte. Y la pintura empieza a ser como una situación más vinculada con los conservadores, de alguna manera, ¿no? Pero yo siempre rescato desde la pintura como ese lugar específico también, que es un lugar como emergente, que plantea justamente estos cuestionamientos donde se puede ser un pintor geométrico desde el siglo XXI, desde Latinoamérica, con los preceptos, digamos, de un mundo contemporáneo donde, digo, las singularidades se han expandido hacia lugares irreconocibles hace 30 años, por ejemplo. Y bueno, son un montón de preguntas que van surgiendo y que hacen que cuando pinto no pienso en la forma específicamente, sino que pienso en la historia del cuadro. Entonces, la historia de la pintura, las capas que se suceden una a otra, digamos, es lo que va configurando de alguna manera el cuerpo de la pintura, y a partir de ese cuerpo se va generando como una microhistoria en cada una de las obras, que finalmente hacen, digamos, a esto que estoy intentando explicar, ¿no?, que es como eso fundacional que tiene que ver con ser contemporáneo, ser uruguayo, ser pintor, que casi que parece un problema bastante complicado. Entonces, casi que nunca dejé de pintar. Me interesa sí ver un montón de otras situaciones, pero digo, yo me siento pintor específicamente, a pesar de que he expandido bastante también la disciplina. Por eso mismo que planteaba, ¿no?, justamente el cuestionar la institucionalidad de la pintura hace que necesite a veces que eso se expanda en una sala, por ejemplo, de manera diferente. Esas cosas van implicando caminos nuevos de investigación que siempre parten casi siempre de ideas y que me van llevando de alguna manera por lugares que tienen que ver con cómo potenciar mejor esas ideas. En las pinturas es como un lugar casi pictórico, donde el problema casi no tiene
palabras. O sea, es un problema casi de la semántica de la pintura específicamente, es como un lenguaje específico donde la textualidad juega un rol bastante complejo y al margen. Cuando la pintura la utilizo, digamos, como para poder generar algún cuestionamiento que tenga que ver, por ejemplo, con la autoría o que tenga que ver con la invención o la originalidad, todos temas que son como bastante complejos en el siglo XXI, ¿no? No complejos, sino temas que se están revisando, obviamente, porque no... Y son como absolutamente deconstruidos, ¿no? Por la misma vida y la misma situación que vemos, o sea, en el mundo, ¿no? O sea, en cualquier situación política, social, cultural, es una respuesta a esto que sucede en el arte. Entonces, yo encuentro que hay muchas puntas que tienen que ver con lo que vivimos, con lo que vemos del mundo, con lo que va pasando acá y en el resto del mundo, que hace que lo que se va produciendo, la producción simbólica, digamos, empieza a estar como contaminada. Me interesan las intertextualidades, como decía al principio, con respecto a las obras estas que están expuestas, y eso también lo trabajé en la pintura, en las pinturas que son pinturas sobre tela, en las pinturas que son tela con collage y con pintura y con objetos, en los objetos tridimensionales también que hice, pero siempre casi podría pensarse que es un trabajo que plantea obviamente un cuestionamiento a todos los valores de lo moderno, que tiene que ver con esto, ¿no? La originalidad, la invención, la inteligencia, el don. Son todas situaciones que siempre están como en una situación binaria, ¿no? Enfrentadas una con la otra. Lo intuitivo siempre como o es descartado o es absolutamente rescatado. A mí me interesan cualquiera de esas situaciones en el acto creativo y básicamente no me importa mucho el cómo de las situaciones, lo que sí me interesa es el qué. Entonces, eso qué sucede, si produce cuestionamientos, genera reflexión y finalmente genera cambios en algún punto, ¿no? En alguna medida. Cualquier obra de esa me parece interesante. El caso del color es un protagonista fundamental en mi obra, obviamente. Atraviesa toda la obra, sea pintura, como decía hoy, sobre tela específicamente o cualquier otro tipo de pintura, sea collage o incluso cuando se ha expandido a las formas volumétricas en el espacio. También el color tiene un valor importante. ¿Por qué voy a esto? Porque obviamente desde mi formación, que es una formación bastante particular, porque yo me formé en el taller de Hugo Longa y a partir de ahí hubo como una especie de descubrimiento de lo que era el mundo de color, sin restricciones. A lo que voy con esto es que sin estar apegado a ninguna teoría del color, entiéndase esto, teoría del color de Newton, teoría del color de Goethe, o Grisalla, Torres Garciana, o cualquier parámetro que implicara cierto manifiesto, digamos, de orden con el color. Yo aprendí el color como si fuera una especie de exaltación, una exacerbación, digamos, de los conflictos. Nunca el color lo uso como una cosa vinculada ni con la alegría ni con la belleza. El color casi siempre es un color que está crispado y tiene que ver con una cosa que yo llamo, ahora estoy justamente escribiendo una cosa que seguramente salga cerca a fin de año, con el concepto de fármacon. Es un color que no tiene, o sea, o que tiene dos posibilidades, como el fármaco, ¿no? De curar o de envenenar el proyecto. Entonces, a partir de eso es donde me interesa plantear el tema del color. Obviamente, para usarlo de esta manera, tengo que saber investigar un montón de situaciones que tienen que ver con que, por ejemplo, no sé, Newton, cuando hizo la teoría, por ejemplo, le obsequió una nota musical a cada color para que la armonía de los colores de la naturaleza tengan que ver con la melodía, por ejemplo. A partir de ese lugar es que se habla de la pintura con términos que tienen que ver con la música, por ejemplo. Es armoniosa, es melódica, tiene ritmo. Son todas cosas que yo no sé de qué me están hablando, porque son como justamente, como muchas veces la pintura está apegada a la palabra, también está pegada a la musicalidad.
Entonces me parece que justamente la expansión o la emancipación, mejor dicho, de la pintura de esos lugares necesita herramientas, y me parece que la herramienta fundamental para que eso suceda, una es el color, y ese color que tiene que ver con el envenenamiento, digamos, ¿no? Casi. Es un color que a veces se muestra amable, pero que tiene como una capa anterior, digamos, que es mucho más explosiva y que configura, digamos, un relato finalmente en cada una de las obras que es inadecuado. Y esa inadecuación, que es una cosa que me interesa siempre en presentar en todas las obras, bueno, tiene esto que digo, ¿no? que atraviesa el tema del color. El color o el color utilizado de esta manera, que es como una forma exacerbada, o sea, fuera de los límites o de los cánones de lo que podría ser la teoría, ¿no? De eso es lo que estoy hablando. No me interesan los complementarios, sumarlos con los ese tipo de armonizaciones que... Porque en Uruguay pasó que en realidad todo el mundo como piensa que la escuela Torres García, vinculada con la grisalla y la paleta baja, digamos, por otro lado tiene otra escuela que podría haber sido la del planismo, o la escuela de Pareja, por ejemplo, que está vinculada con una cosa más colorida, pero tampoco me estoy refiriendo a ese tipo de colores, a pesar de que me interesa mucho más obviamente esas paletas que la de Torres García, porque igual son paletas de colores que están apegadas a la teoría de Goethe, a la teoría psicologista del color, y tampoco me interesa mucho esa particularidad, digamos, ¿no? Entonces, capaz que es un poco singular lo que planteo, pero sí tiene que ver muy específicamente con mi formación en lo de Longa y ese permiso que me dio a mí y a otros artistas, obviamente, a usar el color como una herramienta política. Y eso quiere decir justamente esto, ¿no? El color, si lo pensamos como colorinche, el color, si lo pensamos como color de los quilombos, el color, si lo pensamos como el color, no sé, de situaciones que siempre están vinculadas con temas vinculados con el racismo también, porque si pensamos el color, por ejemplo, no sé, de lo que podría llamarse la comunidad negra o la comunidad afrodescendiente, siempre hay como una cosa más vinculada con el color, que está vinculado con la pobreza, en segundo lugar. Si, no sé, vinculamos, no sé, la estética de lo queer, por ejemplo, con respecto al color, también hay una estética que es minoritaria y que está vinculada con el color hinche. Entonces, siempre hay como una cosa que está como desfasada, donde el color actúa como ese envenenador que es lo que planteo, ¿no? Entonces, ahí es donde me interesa el tema del color. El tema del color tiene que ver con eso específicamente, y ahí es donde intento hacer este cuestionamiento, digamos, ¿no? Que no necesariamente parte una cosa que para diferenciar, no sé, lo que sería la escuela de Longa con la escuela de Torres García, no es tan lineal eso. En realidad es como una postura que tiene que ver más justamente con subvertir como la historia desde los románticos hasta hoy, digamos, ¿no? Donde el color fue una herramienta todo el tiempo que tenía que ver con valores específicos, de la universalidad sobre todo, y bueno, desarticular, deconstruir, digamos, también eso de alguna manera es una herramienta política para construir las pinturas. Bueno, podría pensarse entonces que hay diferentes lenguajes cuando abordo el hecho artístico, y en realidad eso tiene que ver un poco con las consignas también de cada uno de los lugares donde expongo y los proyectos a los cuales me presento o me invitan, porque también a veces hay un proyecto curatorial que ya viene con un guión más o menos marcado, y eso implica que yo piense otras situaciones, digamos, del acto creativo. Entonces, como eso va a depender bastante de mis ideas, mis ideas van a depender un poco de esos guiones a veces, o a veces mis ideas van a depender del lugar donde exponga. No es lo mismo que exponga en una casa, no sé, que conseguimos para hacer una muestra colectiva, o exponer en el Museo Nacional, o exponer en el Subte, o en una galería. Varía, obviamente. Entonces esa concepción de exposición implica que haya diferencias. Esas diferencias van a estar marcadas, obviamente, por la expansión, eso que decía hoy. Me interesa mucho expandir el formato, me interesa mucho expandir
el formato de la pintura hasta llegar a fronteras casi que se tocan con otras disciplinas, como el caso de la escultura, que nunca hice, casi que como que lo que sí he llegado a hacer son objetos de diferente escala, chiquitos, grandes, pero siempre desde una concepción pictórica. Entonces ahí otra vez me parece interesante, para mí, capaz que a nadie le interesa, pero yo digo, cómo me divierto haciendo esto, es que justamente en esa desnaturalización del acto pictórico, cuando se empieza a asemejar a un objeto, es donde empieza justamente a hacer como efecto, digamos, esto que intento, ¿no? Que es de construir la pintura desde su institucionalidad. Entonces, capaz que ves una rampa enorme como la del Museo Nacional, que está como el esqueleto de una rampa de skate, que está, la salida sería contra el vidrio del museo, jugando un poco con el afuera y el adentro de lo institucional. También la rampa tiene que ver con lo institucional de la escultura y de la construcción de lo pictórico. Cómo se expande eso en la sala. Yo tomé la sala como una caja blanca y a partir de la caja empecé a hacer la muestra, no empecé a hacer las obras para después colgarlas, sino que hice al revés. Entonces, esas son las consignas que me van variando un poco el concepto con el que desarrollo y el medio que utilice, ¿no? Entonces, hasta ahora normalmente utilicé pintura, instalación, objetos y bueno, y texto también. Y tiene que ver un poco con eso, a pesar de que aparentemente son cosas que están muy desconectadas, por ejemplo un texto de una pintura, para mí en todo este proceso de razonamiento, de cuestionamiento, es como que van juntas pero por diferentes carriles, por lo tanto la palabra es casi irrepresentable desde lo pictórico y viceversa. Entonces me parece que a veces son dos formas, dos vehículos interesantes y que pueden convivir adentro de una misma sala, dentro de un mismo proyecto, retroalimentándose, digamos, ¿no? Es un poco vinculado con los diferentes soportes que hasta ahora hice, supongo que capaz haré algún otro más en algún momento. ¿Cómo relaciono estas cosas que hago ahora, digamos, últimamente, con lo que hacía al principio? Bueno, mi carrera como artista emergente a fines de los 80 tiene que ver con un periodo bastante particular, que era la salida de la dictadura, y bueno, a partir de eso emerge, digamos, como una generación de Frankensteins, que éramos todos nosotros, que habíamos sido formados desde que entramos a la institucionalización, a la escolaridad, digamos, hasta el final de esa escolaridad. En todos esos 12 años, ¿cuánto fue la dictadura? 12, 11, no me acuerdo. Y fueron tiempos muy complicados que fueron generando determinadas formas de supervivencia, de ver el mundo, de entender el mundo. Entonces, en el medio de todo ese contexto donde surgían estos mecanismos autónomos, autogenerados, autogestionados por los estudiantes, que estábamos, digamos, inmersos en esa represión de los milicos, lo que empiezan a surgir son situaciones bastante creativas, que tienen que ver con circulaciones clandestinas de libros, circulación clandestinas de libros con tapas cambiadas. Empiezan a surgir, no sé, cassettes con diferentes etiquetas, que de un lado podía convivir, no sé, capaz que un disco de Silvio Rodríguez y del otro lado el último disco de los Clash. Entonces, por eso decía hoy al principio lo del Frankenstein, porque fue una generación bastante complicada. Entonces nos formamos casi como en lo que llamábamos en ese momento el afterpunk, digamos, todo ese momento de bastante, ¿cómo se dice?, efervescencia, que en el mundo entero correspondía a la caída del muro de Berlín. O sea, correspondía con el fin de la Guerra Fría y con la perestroika, la glasnost. Y Uruguay salía, digamos, a la democracia reivindicando incluso los partidos que se estaban, digamos, de alguna manera revisando en lo que era Europa Oriental sobre todo, ¿no? Y la Unión Soviética. Entonces, ahí donde yo considero que Uruguay empieza a generar como una situación también que desde su comienzo viene siendo como rara, digamos, ¿no? Desde la fundación, ¿no? Si pensamos que la Constitución de la República y el genocidio de Sal si puedes más o menos tienen la misma fecha, si vemos que la salida a la democracia y la caída del muro de Berlín tiene que ver más o menos con la misma fecha,
y que las reivindicaciones son como cruzadas, ¿no? Empiezan a, por un lado, no sé, lo que es hoy la República Checa, se habla de la Unión Soviética, del Partido Comunista, y es el peor de los colonos del mundo, ¿no? Y nosotros, desde Uruguay, seguimos reivindicando de alguna manera la figura del Partido Comunista como una posibilidad incluso dentro del gobierno hoy. Entonces esas cosas que siguen configurando hoy, digamos, esta formulación de nuestro pensamiento, ¿no? Genera como decisiones, cosas que son como medias crispadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, la producción de esa generación, que decía, cuando emerge, surge con la polenta de empezar a decir, no sé, todas las cosas que tenía ganas de decir y que no había podido decir. Y bueno, fue asociado obviamente con el neoexpresionismo, con el bla bla bla, con todos movimientos internacionales, porque obviamente la crítica y los analistas de arte, para poder hacer un objeto de investigación, tienen que poder hacer un paralelismo, parece, o por lo menos tener unas notas al margen como para poder entenderlo. Yo no creo que tenga que ver específicamente ni con el neoexpresionismo, ni con la vanguardia italiana, ni con el bad painting americano. Me parece que justamente es todo lo contrario, por esto que decía antes. Creo que la problemática que presentaban las obras tenían que ver justamente con cómo deconstruir un imaginario, digamos, de lo que era el país, que todavía se sigue intentando rescatar. Es el país antes de la dictadura, un país que era culto, ¿no? Industrializado, laico o más o menos laico, positivista, o sea, toda esa cultura que tiene que ver con lo uruguayo y con lo que, con eso que se destaca específicamente, ¿no? de Uruguay con respecto al resto de los países de América Latina, ¿no? Es un país que no tiene indígenas o poblaciones originarias, entonces eso nos hace diferentes, porque además es toda una composición de población que tiene que ver con la llegada de los barcos de Europa, ¿no? Gallego, italiano, portugués, polaco, alemán, yo qué sé. Y bueno, entonces ahí se va generando como ese constructo imaginario que, digo, desde aquel momento, quizás hacía una estética que tenga que ver con, o una superficie que tenga que ver con una forma de presentar las cosas, como también existe hoy, ¿no? Son como formatos que se presentan en todos lados. Pero sí creo que que es una generación que no fue investigada, no fue entendido lo que se hizo bien. Estoy hablando de muy poco tiempo, es un corto lapso, ¿no? Estamos hablando de 84, 90. En Uruguay en los 90 como que se instaura, digamos, la postconceptualidad de una forma muy fuerte, y se equipara al resto del mundo la producción simbólica, y desde ese lugar quedó como esa generación en la cual yo venía, queda media como encapsulada ahí en un lugar perdido en el tiempo, y vinculado con, no sé, algunas boludeces que muchos dijeron, vinculados con el infantilismo, o no sé, situaciones de ese tipo, ¿no? Como de vacío de los signos, o sea, como que... Y básicamente lo que yo creo que era una cosa que era inentendible para la generación esa que era la que estaba escribiendo, era la que estaba interpretando lo que hacíamos, porque no tenía la vivencia que tuvimos nosotros, que justamente fue intentar articular un conocimiento, una formulación de ver el mundo a partir de lo que podíamos y desde lo clandestino, ¿no? Y la persecución y esas cosas que está adentro de siendo adolescentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese formato, yo no lo siento como separado de lo que hago hoy, siento que todo tiene como un hilo conductor, que obviamente más allá de que sea yo mismo, yo veo conexiones casi desde lo formal incluso, que se repiten e insisten, como lo que decía hoy del color y eso de vincular el color con el fármaco, que me parece que es fundamental y bastante distinguible. Es un color que, eso que decía hoy, ¿no? No está pegado a ninguna teoría modernista, eurocéntrica. Es un color que tiene más que ver, no sé, con el altiplano no sé, o con Brasil, que con la vanguardia italiana o el neoexpresionismo alemán, yo qué sé, ¿no? Entonces, es como que hay como una falta de oxigenación en los cerebros que hicieron la lectura,
para poder repensar mejor, digamos, eso. Y creo que es un debe que tenemos todavía y que seguramente se haga en algún momento, porque son los ciclos todos, siempre hay ciclos que repiten momentos, ¿no? Y por suerte los diferentes momentos históricos hacen que las lecturas varíen, porque además se van agregando otros puntos de vista, ¿no? Entonces también fuimos un poco cómplices de la historiografía, porque en realidad era un momento que también se empezaba a escribir sobre arte, y eso quedó escrito y tuvo una mirada bastante única. No hubo, desde la misma generación, digamos, críticos o analistas que pudieran desmenuzar un poco más desde adentro, digamos, esa producción. Pero volviendo a lo de hoy y volviendo a lo del medio y a lo de ayer, yo veo que hay como un hilo conductor que tiene que ver básicamente con eso del color y justamente con este tema de construir, digamos, y como desnaturalizar permanentemente las situaciones, ¿no? Ya sea de la institucionalidad de los soportes, ya sea de los conceptos como el concepto de no sé, Uruguay, nación, ya sea el concepto de el don natural, ya sea el concepto de, no sé, de la inteligencia, por decir algo. Me parece que son todas cosas que hay que rever y bueno, por ahí voy. El FAC, que es donde trabajo, donde estoy trabajando hace como 18 años ya casi, surge a través de una necesidad obviamente de autogestionar actividades desde lo colectivo, allá por 1999. Entonces nos juntamos un grupo de artistas, entre los cuales estaba Gustavo Tavares, María Clara Rossi, Teresa Pupo, Carolina Sobrino, Enrique Aguerre, medio ahí, Patricia Bentancur. O sea, éramos un montón, no me acuerdo, un montón de gente, porque el FAC iba entrando gente, saliendo gente. Había gente que también eran alumnos míos y después se integraban al FAC. Martín Sastre, Julia Castaño, Dani Umpi, no me acuerdo qué más, Fede Aguirre, no sé, un montón de situaciones que se iban generando. Era como un lugar abierto donde entraba y salía gente y sigue pasando eso. Y bueno, a partir de esa intención de gestionar actividades, porque estábamos un poco como que no pasaba nada, ¿no? No es que hoy pase mucho tampoco, pero allá no pasaba nada y no había ni siquiera los pequeños incentivos que hay hoy, que tampoco es que sean algo, porque digo, también los contextos históricos varían. Entonces hoy lo que está sucediendo, digamos, con respecto a las políticas del MEC con las convocatorias públicas o el Departamento de Cultura de Intendencia también son medias pobres, obviamente, ¿no? Y digo, y está sabido, también el tema de la Bienal de Montevideo fue un tema complejo, o sea, hay como una falta de conciencia de lo que produce, digamos, la actividad artística en Uruguay, que todavía no se está empezando ni siquiera a tomar conciencia, ¿no? O sea, ni siquiera a reconocer como tarea. O sea, los artistas visuales, junto con los escritores, no tienen reconocimiento en el MEC, digamos, como trabajo. No tienen cómo demostrar sus horas de trabajo, no venden tickets de entrada, no tienen horas de ensayo. Entonces, digo, son dos profesiones que quedan medias como fuera de lo que sería esto de la ley de inclusión financiera. Entonces, en aquel momento estuvimos pensando cómo autogestionar estos proyectos nuevos y surge como así, en forma delirante, bueno, hacemos una semana de la acción. Y a partir de ahí empezamos a agendar, a ver cómo hacíamos y bla, bla, bla. Y a partir de eso como que quedó un poco fundado el FAC. Y la semana de la acción fue una invitación que extendíamos a artistas de todas las disciplinas, que durante 6 días, 5 artistas por día tenían que desarrollar una acción adentro del lugar donde estábamos, y iba a haber público invitado. No sé, metimos tipo 200 personas por día, no me acuerdo, era una demencia, porque era una casa vieja, que era una expensión, y ahí sucedieron situaciones mágicas, como una acción que hizo Ernesto Vila, una acción que hizo Marosa de Giorgio, una acción que hizo Cecilia Viñolo, no sé, Eduardo Cardoso, un montón, Clemente Padín hizo Zona de Arte ahí. O sea, hubieron como instancias como bastante interesantes y movilizadoras de lo que venía haciendo en ese momento, digamos, estoy hablando del fin del siglo, ¿no? 1999. Y bueno, a partir de ahí eso como que nos dio fuerza como para empezar a formular
más fuerte las propuestas hacia el medio y bueno, obviamente el vínculo con las instituciones más amigas, digamos, por ejemplo la colección Engelmann nos generaba un espacio como para poder articular, digamos, todos estos delirios. Bueno, ahí es donde empiezan a sucederse las exposiciones, situaciones, seminarios, talleres, clínicas, empieza a repensarse, digamos, una forma de hacer arte, de enseñar arte también y de mostrar el arte. Entonces, todo eso fue implicando esto que decía al principio, ¿no? Esta especie de frontera abierta donde entraba y salía gente todo el tiempo y se iban incorporando artistas nuevos y eso también fue generando cambios en el cuerpo del FAC, obviamente, ¿no? Que fue pasando desde ese lugar, después a la Casa de Longa, que estuvimos ahí un tiempo. Después de la Casa de Longa estuvimos en el FAC de Juan Carlos Gómez y Piedras, que era un edificio que teníamos tres pisos ahí, que estaban los talleres, las clínicas, había un piso para exhibiciones y seminarios. Ahí fundamos el taller de cine artesanal de 16 milímetros. Y instauramos el proyecto de residencias, que eran en un principio residencias regionales. Estoy hablando de esto 2005, por ahí, 2006. El FAC estaba dentro de la red de proyectos de residencias iberoamericano, digamos, y eso implicaba determinado presupuesto que permitía que pudiéramos trabajar tranquilamente, digamos, haciendo intercambios y residencias de artistas y exposiciones en el FAC. Y bueno, pasaron por ahí artistas argentinos, brasileños, chilenos, colombianos, no me acuerdo qué más. Y eso también fue generando intercambios desde Uruguay hacia afuera, ¿no? Lamentablemente el proyecto de residencia tuvo ahí un tiempo un impasse, ahora estamos viendo de nuevamente levantarlo porque tenemos mucha demanda de gente que nos pide, digamos, para participar del proyecto y estamos viendo cómo instrumentar de nuevo, digamos, reformularlo. Entonces un poco el FAC lo que tiene es como muchos relatos básicamente, ¿no? Lo que tiene para mí interesante el FAC, siempre pensamos por qué no escribimos algo de la historia del FAC y estamos pensando bien si lo vamos a escribir o estamos pensando en si va a tener otro formato, porque en realidad son tantos los relatos posibles sobre el mismo objeto, tantas miradas, tantas interpretaciones que no sé si sería bueno que tuviera un relato, digamos, escrito sobre, porque tiene que ver mucho también con la tradición oral, con lo que se cuenta. Yo que sé, siempre yo me río mucho con Juliana Rosales, por ejemplo, que es una artista del FAC, que cuando ella relata las actividades que hacíamos, es casi mucho más interesante que si la leyeras. Entonces, a veces pienso, bueno, capaz que es mucho mejor Juliana contando y grabando un video que hacer un libro, porque, o sea, toda la gestualidad, esa cosa que tiene con su expresión corporal, digamos, ¿no? Y su humor hace que todo sea mucho más interesante. Compruebo eso cuando recuperamos un VHS, donde estaba la grabación de esa Semana de la Acción de 1999, que increíblemente lo recuperamos este año, 2017, gracias a otro querido amigo tuyo también, Fernando Martínez Agustoni, que lo encontró perdido en la escuela, porque el registro de la Semana de la Acción lo había hecho la Escuela de Bellas Artes, y a partir de eso recuperamos el VHS. Intento verlo, obviamente, y está un poquito... Se puede ver, tiene algunas cosas que hay que restaurar en la cinta. Y bueno, y ahí confirmo un poco esto que te decía, ¿no? Casi que es un poco mejor el relato de lo que fue el hecho que el documento mismo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hacer y seguramente sea algo más expandido, ¿no? Donde haya videos, cuentos, relatos, performances, algo escrito, no sé, múltiples puntos de vista sobre la misma cosa. Y bueno, porque también pasaron cosas, ¿no? Nos peleamos, hubo peleas, digo, como todos los colectivos, hay situaciones crispadas y bueno, todo eso también es parte del crecimiento y de la dinámica que se da, ¿no? en los grupos. Pero sí lo que quiero recalcar como interesante es que el trabajo colectivo es fundamental, sigue siendo fundamental. Invito a todos a que propongan actividades colectivas de grupo para producir y autogestionar. La gestión independiente en Uruguay se está perdiendo. Hay como una especie de amasadora que proviene del Estado, que tiene que ver con
con estas convocatorias públicas donde te dan algunos mangos para que vos puedas hacer tus proyectos. Con eso la gente queda un poco como adormecida, está pasando, hay como una especie de anestesiamiento general, digamos, ¿no? Las nuevas generaciones, si no tienen la plata, no hacen el proyecto. Entonces yo como que invitaría un poco a que todos nos tiremos un poco a hacer igual las cosas. Está faltando un poco justamente de esa vibración, ¿no? Que tiene que ver con los que nos quejamos, ¿no? Todo el tiempo, y es que no pasa nada. Es verdad, por otro lado, que las políticas culturales y económicas están absolutamente liquidando la actividad independiente. Lo que están haciendo con, por ejemplo, el tema de la ley de inclusión financiera y todo eso, es que cada uno de los artistas que, por otro lado, no son reconocidos por el MEC como trabajadores, tengan que tener una empresa para facturar. Eso implica que cada uno tendría que abrirse una unipersonal. Eso genera un problema importante, porque no todos los artistas tienen ingresos, y entonces ahí hay que ver una forma de, no sé, de arreglar esto, que seguramente tenga que ver más con lo gremial que con... Pero también la actividad artística es una actividad que genera muchas discrepancias incluso dentro del gremio, y es casi muy difícil ponerse de acuerdo. Hubo intentos de agremiarse, pero todos fueron más o menos interesantes en algunas áreas y en otras no, y algunos no se lograron, y bueno, un poco sucede eso de que yo siento que está faltando un poco ese trabajo de lo colectivo, ¿no? Como una forma más anárquica, más desordenada, más donde las cosas sucedan además de las que se proponen, ¿no? Y creo que a partir de ahí vamos a poder empezar a hablar de un cuerpo de producción simbólica en Uruguay mucho más interesante de lo que está sucediendo, porque justamente me parece que hay un montón de situaciones que digo, estamos hartos de escuchar que van cerrando todos los meses espacios independientes, que van cerrando boliches, que van cerrando espacios de exhibición, que van cerrando proyectos de residencia, y que bueno, básicamente si uno piensa cuál es el origen de eso, no tiene que ver con la voluntad obviamente de los artistas de trabajar, porque todos siguen trabajando. Lo que sí tiene que ver con esta especie de institucionalización forzosa que está haciendo el Estado para que los artistas, digamos, sobre todo los que trabajamos de manera independiente y con autogestión, estemos como muy atados para poder producir cosas que finalmente se las llevan de arriba, ¿no? Porque digo, en realidad la producción simbólica de un país tiene que ver con la producción de los artistas, y justamente esta cosa que hay, que es como un poco que está sucediendo ahora, pienso yo, no es una caracterización que hago, capaz que no es del todo correcta, pero es lo que yo pienso. Hay como una especie de amansamiento, digamos, ¿no? Hay una especie de situación no sé, como que no sucede nada, hay como una anestesia generalizada. Entonces, digo, los vemos en los centros culturales y más allá de que haya algunas cosas interesantes, ¿no? No estoy diciendo que nada sea interesante, pero lo que sí me parece que es necesario, digamos, como retomar ese camino que, como decía hoy al principio, cuando en la salida de la dictadura, que fue esa cosa como más emergente que tenía que ver con, bueno, ¿dónde ponemos, cómo hacemos para que conseguimos una casa? Bueno, y ahí se autogestionaban situaciones, no sé, para imprimir un catálogo o conseguir un texto o lo que sea, o hacer el montaje, todas esas situaciones que eran como más autónomas, empezar a hacerlas prevalecer, ¿no?